Bienvenidos una vez más a su canal de chismes, novelas y todo lo que tenga que ver con el maravilloso mundo de las series turcas. ¡Qué emoción tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, picante, de esos que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y un supuesto mensaje oculto que ella le envió en plena fiesta. Sí. El drama, la pasión, la intriga, todo en un solo vídeo. Antes de que sigamos, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos con los últimos chismes, análisis y noticias de sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y déjenos un comentario al final del vídeo con sus opiniones. Nos encanta leerlos. Ahora sí, prepárense su cafecito turco, pónganse cómodos, porque vamos a empezar con este chisme bomba sobre Hande, Kerem y ese supuesto mensaje oculto. El mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas, pero cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la cosa se pone a otro nivel. Después de su romance en la serie Senkalkam, su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un cuento de hadas, al menos hasta que terminó. Pero como todos sabemos, donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que la llama entre estos dos tortolitos aún no se ha extinguido del todo. La bomba explotó hace poco, después de una fiesta a la que ambos asistieron. Las redes sociales se incendiaron con rumores y especulaciones sobre un supuesto mensaje que Hande habría enviado a Kerem durante la celebración. Los testigos aseguran haber visto miradas intensas, sonrisas cómplices y, aquí viene lo bueno, un discurso sutil pero cargado de significado por parte de Hande. ¿De qué se trata este mensaje? Bueno, las teorías son muchas y variadas. Algunos dicen que Hande aprovechó el momento para recordarle a Kerem los buenos tiempos que vivieron juntos. Otros aseguran que se trataba de una indirecta muy directa sobre la posibilidad de una reconciliación. Y los más osados incluso afirman que Hande le declaró su amor en secreto frente a todos los invitados. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a escribir finales felices, vamos a analizar la situación con un poco de calma. Después de todo, no podemos olvidar que tanto Hande como Kerem son figuras públicas y cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro. Podría tratarse simplemente de un reencuentro cordial entre dos excompañeros de trabajo que comparten un pasado en común. Sin embargo, hay ciertos detalles que nos hacen pensar que podría haber algo más. Para empezar, la tensión que se respiraba en el ambiente, según los presentes, era palpable. Además, Hande y Kerem evitaron cruzarse durante gran parte de la noche, como si intentaran no llamar la atención. Pero como dice el dicho, el que evita la ocasión, evita el peligro, y en este caso, parece que la ocasión los encontró de todas formas. Pero ya que estamos hablando de Hande y Kerem, no podemos dejar de mencionar la serie que los unió, Senkalkam. Esta comedia romántica, que se emitió entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Como se imaginarán, la relación falsa pronto se convierte en algo mucho más real, y Eda y Serkan terminan enamorándose perdidamente. La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en muchos otros países, incluyendo España y Latinoamérica. Gran parte de este éxito se debió a la química innegable entre Hande y Kerem, que traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores. La gente amaba verlos juntos, tanto dentro como fuera de la serie, y su romance se convirtió en una de las historias de amor más comentadas del momento. La serie fue una ventana a la belleza de Estambul, mostrando locaciones impresionantes y una cultura vibrante que atrajo a una audiencia global. No solo la historia de amor fue cautivadora, sino también el diseño de producción, la moda y la música, que se convirtieron en elementos distintivos de Senkalkam. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué hay de ese famoso mensaje oculto? Para intentar descifrarlo, hemos analizado cada una de las palabras que Hande pronunció durante su discurso en la fiesta. Y aunque no hay nada explícito, hay ciertas frases que podrían interpretarse como una alusión a su relación con Kerem. Por ejemplo, en un momento dado, Hande dijo, a veces, las cosas que parecen imposibles pueden convertirse en realidad. ¿Será que se refería a una posible reconciliación con Kerem? Esta frase en particular causó un revuelo en las redes sociales.
Los fans, con la esperanza de una segunda oportunidad para la pareja, se aferraron a cada palabra, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Otra frase que llamó nuestra atención fue: "El pasado siempre vuelve, de una forma u otra". ¿Estará Ande insinuando que su historia con Kerem aún no ha terminado? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí es evidente es que Ande y Kerem siguen siendo importantes el uno para el otro, a pesar de su ruptura. La conexión que compartieron en pantalla y fuera de ella, es algo que los fans recuerdan con cariño, y la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva. Y hablando de rupturas, otra serie turca que explora este tema, aunque desde una perspectiva muy diferente, es Kiral Kask. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trabajo como amante de alquiler para ayudar a su familia a pagar sus deudas. Su objetivo es enamorar a Ömer, un rico y exitoso diseñador de zapatos que no cree en el amor. Pero como se imaginarán, las cosas no salen como Defne había planeado, y ella termina enamorándose de Ömer. La serie es divertida, entretenida y llena de momentos románticos, pero también explora temas como la familia, el dinero y la importancia de ser fiel a uno mismo. El protagonista masculino, Barar Duk, es un galán que ha conquistado a miles de fanáticas alrededor del mundo. Definitivamente una opción si te gustan las comedias románticas con un toque de drama. Kiral Kask no solo ofrece risas y romance, sino también una reflexión sobre las presiones sociales y las decisiones que tomamos por amor y por obligación. La serie se destaca por sus personajes complejos, sus diálogos ingeniosos y su capacidad para mantener al espectador enganchado desde el primer episodio. Ahora, si lo que buscan es algo más dramático con giros inesperados y mucha tensión, les recomiendo Kukur. Esta serie de acción y drama criminal cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Los Koval tienen sus propias reglas y protegen a los habitantes del barrio de la delincuencia, pero su poder se ve amenazado cuando un nuevo grupo criminal llega a la ciudad. La serie es intensa, violenta y llena de personajes complejos y fascinantes. Los actores hacen un trabajo excelente y la trama te mantiene enganchado desde el primer episodio. Si les gustan las series de mafias con un toque turco, Kukur es una opción que no se pueden perder. Además, la banda sonora es espectacular, con canciones que te ponen la piel de gallina. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer minuto con su ritmo frenético, sus escenas de acción impactantes y sus personajes memorables. La serie explora temas como la lealtad, la familia, el poder y la venganza, y ofrece una visión cruda y realista de la vida en los barrios marginales de Estambul. Volviendo a temas más ligeros, quiero recomendarles otra serie que también tuvo mucho éxito en Turquía y en el extranjero, Erkencikus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Kan, el hijo del dueño de la agencia. La serie es divertida, fresca y llena de momentos adorables. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es innegable, y la serie te deja con una sonrisa en la cara. Si buscan algo ligero y entretenido para pasar el rato, Erkencikus es una excelente opción. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son preciosos. Erkencikus es una serie que celebra la libertad, la aventura y el amor verdadero. La historia de Sanem y Kan es una invitación a seguir nuestros sueños, a arriesgarnos por lo que queremos y a vivir la vida al máximo. La serie se destaca por su humor, su optimismo y su capacidad para transportarnos a un mundo mágico y lleno de posibilidades. Pero bueno, volviendo al chisme de Ande y Kerem, la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó realmente en esa fiesta y cuál era el significado real del mensaje de Ande. Lo que sí sabemos es que la historia de estos dos actores sigue dando que hablar, y que muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Las especulaciones en las redes sociales han alcanzado niveles épicos, con análisis detallados de cada uno de sus movimientos, sus interacciones y sus declaraciones públicas. Los fans han creado teorías elaboradas sobre el significado oculto de las palabras de Ande, buscando pistas que confirmen sus esperanzas de una reconciliación. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada uno de sus movimientos y trayéndoles los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Porque, seamos sinceros, nos encanta el drama. Además, no podemos negar que la historia de Ande y Kerem es una de esas historias que nos atrapan y nos hacen soñar con finales felices. La química que compartieron en pantalla es innegable, y su relación en la vida real fue un cuento de hadas que muchos fans adoraron.
Aunque su relación terminó, la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva, alimentada por los rumores, las especulaciones y el deseo de sus fans. En fin, ya para ir terminando este vídeo lleno de chismes y teorías, recordemos que el corazón tiene razones que la razón no entiende, y que en el mundo del amor todo es posible. Quizás Ande y Kerem encuentren la forma de superar sus diferencias y volver a estar juntos. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su historia ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y en el corazón de sus fans. Y aunque no sepamos qué depara el futuro, podemos seguir disfrutando de sus series, sus películas y sus historias de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella. Lo importante es que disfrutemos de sus series, de sus películas y de sus historias de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y que no nos tomemos las cosas demasiado en serio, porque al final del día, todo esto es solo entretenimiento. El mundo del espectáculo es un mundo de fantasía, de sueños y de emociones, y es importante recordar que lo que vemos en la pantalla no siempre es la realidad. Detrás de las cámaras hay personas reales con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Así que disfrutemos del drama, del romance y de la emoción, pero sin olvidar que al final del día, todo es solo un juego. Y con esto me despido por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de chismes y especulaciones sobre Ande, Kerem y ese famoso mensaje oculto. Hemos explorado todas las teorías, analizado cada detalle y revivido los momentos más memorables de su historia. Pero al final, solo Ande y Kerem saben lo que realmente pasó y lo que depara el futuro. Así que sigamos atentos a sus movimientos, sigamos soñando con un final feliz y sigamos disfrutando del maravilloso mundo del espectáculo turco. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora quiero saber su opinión, ¿creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál de las series mencionadas es su favorita? ¿Creen que el mensaje de Ande era realmente un mensaje oculto? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se pierden ninguno de nuestros chismes, análisis y noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos turcos para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con finales felices. Porque en el mundo del amor, todo es posible.